El tema de poder resolver en unas charlas y poder hablar de todo lo que tenga que ver con por qué pensamos como pensamos, por qué creemos que algo podría llegar a ser real para alguien en el mundo y no para nosotros. Eso tiene que ver con un montón de falacias y ideas, conceptos que de verdad no tienen nada que ver con nosotros, de verdad no deberíamos tenerlos. Muchas veces nuestra historia, el lugar donde nacimos, el contexto en el que vivimos y nos desarrollamos nos lleva a pensar esas cosas y por algún motivo nos terminamos sintiendo como lejanos a lo que queremos lograr. Eso no significa que sea real, es solo una sensación, ¿cierto? Entonces poder trabajar de alguna manera estas cosas es como muy interesante, porque lo primero y yo siempre les digo, lo primero que necesitas cambiar para poder intentar algo es entender que de verdad es familiarizarte con la idea de que te puede pasar. Porque básicamente si hay algo que te gusta mucho, que lo disfrutarías mucho, que es un sueño para vos y no lo estás haciendo, porque claramente en algún punto pensás que no te va a pasar, porque si hay algo que te gusta tanto y no lo haces, es porque hay algo que consideras que te lo está impidiendo, o que no te va a salir, o que no se va a poder, o que no vas a poder vivir de eso, o que no vas a poder lograr lo que te gustaría lograr, o que es demasiado, aunque si haces eso hay alguna condición negativa que se va a cumplir si vos logras eso, como por ejemplo si vivís de algo que te copa, no vas a tener suficiente para un techo y comida o para tener una linda calidad de vida, no sé, hay muchísimas ideas, conceptos, muchas falacias, incluso indagando un poquito ahí te podés dar cuenta cómo siempre convergen a 3 o 4 ideas muy concretas, muy puntuales, que poder desmembrar esas ideas, desarmarlas, empezar a ver algo distinto y empezar a desarrollar, ¿no? Y es en ese momento en el que empezás a ver algo distinto donde te empezás a dar cuenta que hay un montón de ideas, 1.000.000 de ideas que justificarían por qué sí. Y cuando empezás a encontrar algunas es donde nacen las grandes ideas, que son solo oportunidades. Y lo más probable, yo siempre digo, si vos lográs darte cuenta de una forma en la que sí podría ser, es casi seguro que de esa forma no va a ser. Lo único que eso me dice es que si vos con tu consciente detectás el 5% del metro cuadrado que te rodea, que no es ni un grano de arena en el universo, y siempre digo la misma frase, literalmente sin información disponible, encontraste una forma en la que podría ser factible. Claramente existen millones de formas en las cuales algo puede ser factible. No se te va a ocurrir cómo, no vamos a saber cómo, lo que primero necesitamos empezar a trabajar es, me podría pasar. Pero necesitas creerlo de forma muy genuina, darte cuenta que las probabilidades de que suceda son altas, son mucho más altas las probabilidades de que suceda lo que vos querés que las probabilidades de que no suceda. Y eso te vas a dar cuenta recién cuando vos te animes, cuando rompas esa idea de que no. Cuando vos te das cuenta que los motivos por los cuales vos consideras que no te puede pasar son ridiculeces, son falacias, no tienen sentido, no tienen fundamento, las probabilidades de que pase eso son realmente bajas, recién ahí puedes empezar a vislumbrar las probabilidades de que pase, después ahí puedes empezar a trabajar, aumentar las probabilidades de que pase, entender cómo hacer para aumentar las probabilidades de que pase. Es muy fácil, yo sé que parece muy fácil, pero hasta que no te lo dicen y no lo pones en práctica, se ve lejano. Pero cuando lo pones en práctica, de verdad empieza a parecer mucho más cercano. Poder transformar esa imagen de lo que consideramos utópico en la vida de nuestros sueños, que es como vivir en el Edén, traerlo a la vida real. No es tan difícil, es súper fácil y ahí lo empezamos a ver mucho más. Y ahí es donde empezás de verdad a fantasear, y en realidad empezás a darte cuenta de cuán cerca o lejos estarías de esa vida, empezás a darte cuenta qué cositas deberían cambiar, qué cositas podrías empezar a implementar, cambiar inmediatamente. Cuando empezás a armar esa estrategia es porque en tu cabeza ya lograste ver que sí es factible que te pase. Ahí es cuando ya cambiaste el chip. Lo cambiaste momentáneamente, al principio es como momentáneamente, hasta que lo cambias definitivamente. Necesitas alguno o dos pequeños logros que te disparen un buen shock de dopamina, que refuercen esa forma de pensar y que te den más motivos para seguir moviéndote en esa dirección. Pero ya cuando empezás a pensar así, ya el seguir con la inercia se empieza a hacer cada vez más fácil. La clave de todo esto está en poder hablar con alguien o con uno mismo o con alguien que realmente te vaya a ayudar a resolver esto, ¿cierto? No con cualquiera, hay gente que te lleva por el otro camino, por el motivo por el cual no. Entonces, mucha gente termina eligiendo el plan B. O sea, si lo que más me gusta es esto, pero esto lo considero imposible, hablando con alguien que no te sabe guiar por ese camino, entonces por ahí decís, bueno, voy por el plan B, que también es muy bueno, no es lo que más quiero, pero es muy bueno y resulta muy tentador, pero el plan B suele ser vecino de sueños, ¿cierto? Te das cuenta que para elegir el plan B tenés que dejar el plan A de lado y muchas veces no entendemos del todo
cómo hacer. Pero si lográs verlo desde ese punto de vista, si lográs encararlo desde ese ángulo, si lográs modificar lo que necesitas modificar para ir en esa dirección, te vas a dar cuenta cómo vas fortaleciendo ese pensamiento, esa lógica, y cuanto más cuestionás, con cuidado, sabiendo a dónde querés llegar y dirigiendo muy bien tu pensamiento y lo que querés elegir y lo que querés elegir pensar para empezar a forzar al subconsciente. No es forzar con nivel fuerza, el subconsciente todo el tiempo empieza a darte información acerca de lo que vos decidís para darte la razón, pero a muchos les cuesta tomar la decisión de pensar algo intencionalmente. Pero en cuanto la ves, empiezan a caer las ideas. En las charlas es como, uno es como que empieza a hablar y de repente, en el momento que la ven, dice, ¡ah! Y empiezan a caer las ideas, inmediatamente. Y ahí ya uno empieza a animarse. El tema está, después de la charla, hay un periodo en el cual uno, como todavía las redes de neuronas que disparan ese tipo de pensamientos, que se activan cuando pensamos en esas cosas, son más débiles que las anteriores. Por ahí, en el momento que no estás hablando con la persona que te ayuda o te guía por ese camino, o vos estás en un momento, si vos lo hiciste con vos mismo y estás en un momento de duda, como que reculás y volvés a pensar en lo viejo, o pensás en una tercera alternativa que es el famoso plan B. Basta con que vos fuerces volver a ir por el plan A, recordarlo y sumar ideas nuevas para que vos termines fortaleciéndolo, y en algún momento ya espontáneamente todo el tiempo vos vas a empezar a ir en esa dirección. Es como que llega un punto que uno no se da cuenta porque es muy natural el proceso, porque lo usamos usando nuestra biología básicamente, y llega un punto donde vos espontáneamente pensás y te das cuenta que es casi que hasta ridículo pensar de otra forma, que es casi hasta ridículo pensar como pensar, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Qué cansa? Como decís, qué poco piola de parte mía pensar eso, como hasta uno no se subestima, pero como decís, no puedo creer que en algún momento pensé así, como qué ridículo. Y sin embargo, lo hicimos un montón de tiempo convencidísimos de eso, y no es cuestión de ponerse a pensar en esto, sino más bien de darte cuenta lo natural que después se siente cuando vos te vas del lado que quieres estar, ves la vida desde donde la querés ver y la empezás a plantear desde ahí, y después las cartas en juego empiezan a modificarse muy rápidamente. Por supuesto que en el camino suelen seguir apareciendo algunos sesgos de tender a tomar una decisión más parecida a una toma de decisiones vieja, digamos, pero eso, trabajándolo de la misma manera, se resuelve. Pero te sorprendería la cantidad de gente que necesita darse cuenta que literalmente las probabilidades de que te vaya bien viviendo la vida de tus sueños son mucho más altas que las probabilidades de que te vaya bien viviendo cualquier otro plan real y de verdad. Y esto lo explicamos con detalle. A mucha gente por ahí, a algunos se lo explicas de una forma más científica, a otros se lo explicas de una forma más con ejemplos, a otros, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de percibir la vida. Te sirve explicarlo según cómo el otro lo pueda incorporar más fácil, pero eso es un factor común. Es un factor común, es algo que trabajamos siempre, y real vale la pena. Real vale la pena porque es esa transición donde empieza un camino espectacular.